Buenas noches, hermanos, amados en la fe y amigos en Cristo. Damos gloria a Dios por la oportunidad de compartir este tiempo de la palabra del Señor. Antes de ir a la exposición de la palabra, les invito a tomar un tiempo de oración, si es tan amable y me acompaña. Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor, por esta nueva oportunidad de compartir con nuestros hermanos y amigos en Cristo este tiempo de tu palabra. Seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, animándonos, exhortándonos con tu palabra. Y Padre Celestial, en especial queremos pedirte que podamos ser de buenos testimonios a otros, en especial a aquellos que aún no te conocen. Quieras tú, Señor, revelarte a cada uno de ellos. Quizás familiares, amigos nuestros, personas muy cercanas que aún están sin Cristo, que, Señor, ninguno de ellos se pierda. Padre Santo, encomendamos a ti este tiempo. Te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, hoy es día miércoles 7 del mes de julio del año 2021 y estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. A todos les damos la bienvenida y es un tiempo de sumo gozo para compartir de la palabra del Señor. Quiero animarles a que tomen su Biblia y vaya por favor conmigo al libro de 2 de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a leer desde el primer versículo en adelante, si usted es tan amable y me acompaña. 2 de Corintios 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y vamos a parar por allí. Este será nuestro versículo o nuestros versículos principales para esta noche. Hermanos, hay una frase que quizás algunos de ustedes conozcan que dice más o menos así, que uno debe tener cuidado con la vida, con nuestra vida o con tu vida, porque quizás sea la única Biblia que algunos leerán en sus Biblias. Esto es, hermanos, que donde quiera que yo vaya, tengo que reflejar el amor, tengo que reflejar al Señor, tengo que reflejar a Dios, no solo de palabra, sino más bien con mis acciones, de hecho. Esa frase, hermanos, quizás tenga mucha certeza o mucha base bíblica, ¿no? Y esa base en ese texto la podemos encontrar en ese texto que recién hemos leído, ¿no? El cual se nos advierte, se nos dice, se nos enseña que cada uno de nosotros somos cartas leídas por los hombres, dice el verso 2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿no? Esto, hermanos, debemos de entender que como cristianos, como hijos de Dios, debemos recordar siempre, hermano, que somos cartas de Cristo. También el verso 3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, de carne de corazón. Entonces recordemos que somos
cartas de Cristo. Quiero hacerles una breve introducción a lo que eran las cartas que se menciona aquí, que menciona el apóstol Pablo. En aquellos tiempos eran muy comunes. Es más, en muchas oportunidades, las cartas de recomendación eran necesarias en aquella iglesia que estaba dando sus primeros pasos en lo que conocemos como la iglesia primitiva. Porque un falso profeta o un falso apóstol podía ir de una ciudad a otra y decir fácilmente, bueno, fulano o Pablo me envió, así que ustedes, como Pablo me envió, tienen que apoyarme, tienen que recibirme, etc. Entonces, para cuidarse de problemas como estos, muy a menudo se enviaban letras o cartas de recomendación con los cristianos mientras los cristianos viajaban. Es más, Pablo mismo envió cartas de recomendación en más de una ocasión. No había nada de malo en enviar una carta de recomendación escrita en papel, pero cuánto mejor era el tener una recomendación, una carta de recomendación viviente. Hoy día, perdón, hermanos, hoy día, cuando un hermano se va a otra ciudad o se muda dentro de la propia ciudad donde vive y hay una iglesia que le queda quizás un poco más cerca, o directamente se va a otra iglesia dentro de su propio país porque se muda por trabajo, por cuestiones personales, se acostumbra, hermanos, pedir y enviar una carta de recomendación para que la persona muestre a su nuevo pastor, a los nuevos líderes donde va a asistir, que viene recomendado de otra iglesia, que creen en lo mismo, que practican la misma doctrina, la misma enseñanza bíblica. Entonces esto es bastante común en los días de hoy también. En aquellos días también eran necesarias las cartas. Y es importante entonces que nosotros comprendamos lo que significa ser cartas de Cristo para todas las personas, ¿no? Entonces quiero mencionarles algunos pasajes y algunos puntos en esta noche, lo que significa o lo que debe significar para usted que es cristiano, para usted que es hijo de Dios, ser cartas de Cristo. Porque recuerde lo que mencionábamos en un principio. Quizá tú, con tu vida, seas la única Biblia que algunas personas en tu entorno, a tu alrededor, lleguen a leer. Primero con nada, hermanos, somos cartas de salvación. En Mateo capítulo 16, el verso 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros, hermanos y amigos, tenemos de parte del Señor la responsabilidad de anunciar el evangelio a toda persona que nos sea posible. Aquí en Marcos nos dice que solo los pastores, solo los líderes, solo los misioneros tienen que predicar el evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros tenemos de parte del Señor la responsabilidad de anunciar el evangelio a cuantas personas sean posible, de la forma que nos sea posible o de la forma que Dios nos provee en determinado tiempo y en determinada circunstancia. Dios provee las situaciones para que nosotros podamos anunciar el evangelio. Donde quiera que vayamos, tenemos que recordar que somos cartas de Cristo. ¿Para qué? Bueno, para llevar a otros el mensaje de salvación. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Dice Dios en su palabra, el apóstol Pablo en Romanos 10, el verso 8 y 10 dice: más
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos responsables de anunciar este evangelio. Recuerde, así vaya a un pueblito remoto donde nadie le conoce, o va a una ciudad inmensamente grande donde tampoco quizás nadie le conoce, no se olvide que usted es carta de Cristo y que si Dios lo pone así en un pueblito diminuto, minúsculo, insignificante como en una gran ciudad, usted también tiene la responsabilidad de compartir ese mensaje. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Somos carta de salvación, hermano. Porque quizás aquella persona que le ve, que le escucha, esa sea su única Biblia que va a leer. Así que usted es carta de salvación. Y como tal, recuerde que es una carta de Cristo. Y comparta, predique esa palabra. Predique ese mensaje de salvación. También, hermanos, ser carta significa ser cartas de reconciliación. De salvación dijimos primero y de reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5, capítulo 5, el verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos, dice, embajadores en el nombre de Cristo. Y os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Quizás todos nosotros, lo más seguro es que conozcamos algunas personas cristianas que por X motivo, que por algún motivo en específico, no estoy juzgando ni tampoco estoy avalando, pero por algún motivo se han alejado del Señor. No solo que dejaron de asistir a la iglesia, se han apartado de los caminos del Señor. Son personas, son hermanos que necesitan ser reconciliados con el Señor. Son hijos de Dios que quizás se han enfriado espiritualmente. Y esto vamos a ver, hermanos, mucho de esto. En estos tiempos donde ha estado tan saturada la salud, donde la gente se ha mantenido encerrado, donde no hemos podido congregarnos, etc., muchos se han enfriado espiritualmente. Muchos se han apartado del Señor y de sus caminos. Y eso los ha hecho vivir como inconversos. Se han vuelto más amigos del mundo y se han convertido en enemigos de Dios. ¿Puede ser esto? Sí, hermanos, sí, lo es. ¿Podrá ser esto posible? Sí, hermano, lo es. Hay muchos que necesitan reconciliarse con el Señor. Dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchos se han constituido amigos del mundo, por ende, enemigos de Dios. Y por ese motivo, como cartas de Cristo, tenemos que llevarles el mensaje que también se nos ha encomendado. Reconciliaos con Dios, dice en 2 Corintios 5:20, al final de ese versículo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos que invitar a las personas, aquellos que se han apartado del camino del Señor, a volver al camino del Señor. A aquellos que están distantes del Señor, a que se acerquen al Señor. Qué bueno será cuando podamos reencontrarnos nuevamente de manera presencial y regresar la iglesia al lugar donde se congrega la iglesia de Cristo. Invitarlos a que vuelvan a escuchar la palabra de Dios, invitarlos a que vuelvan a alabar a Dios, a glorificar su santo y divino nombre, invitarlos a que se reconcilie, con Dios. Usted y yo, hermano, como hijos de Dios, somos carta de reconciliación también. Asimismo, hermanos, somos cartas de consuelo. Hemos dicho, somos cartas de salvación, somos cartas de reconciliación y somos cartas de consuelo. En 2 Corintios capítulo 1, el verso 7, vea por favor. 2 Corintios capítulo 1, verso 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Somos cartas de consuelo. Muchos a nuestro alrededor, amigos, hermanos en la fe, familia, que están pasando por situaciones difíciles. Oramos por ellos, los recordamos en nuestras oraciones, pero están pasando por situaciones difíciles, por problemas en general. Puede ser una crisis de la familia, con los hijos, puede ser una crisis con el matrimonio, puede ser una crisis de salud, económico, lo que sea. Y sabemos que ese corazón está afligido, quebrantado, y son personas que necesitan ser consoladas. Pero consoladas por medio de las promesas y el amor de nuestro Dios. Tristemente, hermanos, y lastimosamente, muchos de nosotros, en lugar de dar palabras de consuelo, damos palabras de críticas, de burlas, de rechazo, de acusación. Y estamos prontos a utilizar nuestro dedo acusador, ir apuntando unos contra otros. Y en lugar de ser cartas de consuelo, nos convertimos en cartas de dolor. Entonces decidamos, hermanos, ser cartas de consuelo por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de las oraciones, por medio de una demostración de amor para con nuestros hermanos que están pasando quizá por algún momento difícil, incómodo, etc. Dice Filipenses capítulo 2, el verso 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Y también Pablo decía allí en 2 Corintios 1:7, pues sabemos que sí, que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces usted y yo, como hijo de Dios, somos carta de consuelo para muchos que alrededor nuestro están pasando momentos difíciles. Por último, hermano, en 2 Corintios también, capítulo 5, el verso 17, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta última, pero no menos importante punto, nos habla de ser cartas de poder transformador de Dios. Nosotros, hermanos, no transformamos a las personas. Dios es quien las transforma. Pero podemos ser cartas de ese poder transformador de Dios. Muchas personas, de la misma manera que muchos están sin consuelo y están doloridos y están afligidos, muchos quizás también están atrapados en sus vicios, en sus adicciones, en el famoso estrés, en el tan mencionada depresión, depresivos. Quizás muchos están viviendo en relaciones que son tóxicas, destructivas, y piensan que es imposible librarse de estas cosas y otras tantas. Y quizás Dios te ha puesto a ti allí en medio de estas personas. Y tú tienes una carta de presentación. Una carta de presentación del poder de Dios y de lo que Dios ha transformado en tu vida. Y esa tarjeta o esa carta de presentación es tu vida misma. Por medio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Las personas a tu alrededor pueden tener esa esperanza, pueden reconocer que por medio de ese poder de Dios ilimitado, Dios también puede hacerlos libres a ellos, Dios también puede transformarlos a ellos. Por tu vida, tú tienes en tu vida, tienes esa carta, esa tarjeta de presentación. Que Dios es todopoderoso y que Dios te ha transformado. Se hace realidad en tu vida lo que el Señor Jesús ha dicho en Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No por nosotros, es por Dios. Pero quizá hoy tú seas esa carta, esa tarjeta de presentación del poder transformador de Dios. Cómo Dios ha transformado tu vida. Y que otros también puedan tener la esperanza de conocer a Dios, a ese mismo Dios que te ha transformado a ti, también puede transformar a otros. Y hermano y amigo, Dios quiera que así sea. Que seamos de testimonio, que seamos esa carta de Cristo, donde quiera que vayamos, cualquiera sea el día y cualquiera sea la situación.
tenga cuidado con su vida, porque quizás su vida sea la única Biblia que alguno de los que está a su alrededor alcance o llegue a leer. Nos despedimos en oración. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, la libertad que podemos tener de compartirla con nuestros hermanos y amigos, y quieras tú, Señor, llevarla donde tú así lo desees, oh Señor. Que podamos ser de instrumentos, que podamos ser de cartas, para que otros puedan llegar a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Oh Señor, acompáñanos en lo que resta de este día, de esta semana, y que pronto, si es tu voluntad, podamos reencontrarnos como iglesia nuevamente. Padre Santo, bendice a mis hermanos y amigos donde quiera que ellos se encuentren. Cuídales, oh Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus misericordias de todos los días. Pero muchas gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú nos tienes y nos has tenido. Señor, encomendamos estas cosas en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, una vez más ha sido de sumo gozo y una bendición para mí poder compartir con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Quiero animarles a los hermanos de aquí, de Paysandú, a todos aquellos quienes puedan y deseen asistir el próximo domingo 11. Vamos a estar abriendo nuestras puertas en la iglesia para recibirles a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar retornando a las reuniones presenciales. Y bueno, si usted no puede, por alguna situación, quédese tranquilo que también vamos a procurar poner el video. Vamos a hacerlo en vivo también a partir de las 10 de la mañana, para que usted también pueda, desde su lugar, también acompañarnos. Pero es una gran contestación de oración el hecho de poder regresar a las reuniones presenciales. Obviamente que vamos a ir de a poquito, si el Señor así lo permite, cumpliendo con todos los protocolos que ustedes ya saben, y de a poquito, como decía, vamos a ir retomando nuestras reuniones. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y nos veremos la próxima. Hasta luego.